Siento que mi mamá me quería llevar. Mi nombre es Javier Carlos Cordero Salas, soy investigador de ufología, conspiraciones y paranormal. Mi experiencia empecé a sentirla desde mis 8 años cuando yo vivía en la calle Calama, esquina Genaro San Ginés, que era una casa antigua, donde yo vivía con mi señora madre, que en paz descanse. Y cuando viví con ella, obviamente se presentaron posteriormente a su muerte muchos fenómenos paranormales. Lamentablemente mi señora madre falleció en un accidente. Ella murió quemada por la explosión de una lata de alcohol. Y en ese momento yo estudiaba en el colegio, tenía 16 años y estaba a punto de salir bachiller, ¿no? Y lamentablemente yo le vi a mi mamá el momento del accidente, cuando ella salió del cuarto donde estaba preparando unas bebidas, estaba manejando una lata de alcohol, la que explotó y derivó que ella se quemara. Posteriormente eso la llevamos al hospital y agonizó 3 días en el Hospital Obrero. Y en ese trance, bueno, fue un momento muy difícil porque ella, lamentablemente, por las quemaduras, por las heridas que había recibido, falleció en el Hospital Obrero. En ese momento, como hijo único, como mi mamá, tuve que ir a la morgue, tuve que proceder a hacerle el cambio de su vestimenta, le cambié su ropita, tuve que ir a la funeraria a escoger el cajón, llevar el cajón, y una vez que le llevé el cajón a la morgue del Hospital Obrero, después de haber procedido con el cambiado de su ropa, de su vestimenta, la agarré, o sea, cogí su cuerpito y la introducí en el féretro. Posteriormente, una vez que hice eso, la llevamos a velarla ya en el domicilio donde vivía, ya en la calle Calama, y después de eso sucedieron varios acontecimientos que marcaron mi vida y que iniciaron a que yo me dedicara a la investigación de lo paranormal. En una noche, bueno, de una de las muchas noches que tenía de insomnio, que no podía dormir, pensando en qué había pasado, por qué había sucedido ese lamentable accidente, me encontraba despierto y sentí que alguien me miraba al lado derecho. Cuando yo giré la mirada al lado derecho, vi que estaba la imagen de una mujer. Era prácticamente mi mamá. Es como si ella se hubiera salido del nicho de la tumba, se hubiera salido del cajón, estaba con la misma ropa que yo la había enterrado, o sea, estaba con la misma, y era la misma imagen que tenía de ella antes de introducirla al cajón. Sentí su mirada. Incluso sentí que ella me estaba dando la mano, sentí la mano derecha y la sentí incluso su mano fría, ese frío tenebroso, ese frío característico de las almas, y sentí miedo. Sentí mucho miedo y lo que hice fue girar a la izquierda, cerrar los ojos y llorar. Y obviamente no quise ya girar la cabeza al lado derecho. Y bueno, pienso que en ese momento mi señora madre, quizás al ver que no había esa respuesta o que yo quería darle la mano, se fue. Volvió al lugar donde ella había venido. Y en lo posterior ya fue un suceso que marcó posteriormente mi vida, porque hasta el momento de hoy siempre me pregunto qué hubiera sucedido si yo le daba la mano
Si yo le daba la mano, quizás no estaría contando esta historia, quizás hubiera partido con ella, porque es una cosa, siento que es evidente que ella sí quería llevarme al lugar donde ella estaba, ¿no? Porque había una afinidad, había yo crecido con ella, yo era sus ojos, la luz de sus ojos, era su vida, ella era mi vida para mí, entonces había esa relación de ese cordón de plata entre madre e hija e hijo y madre, ¿no? Entonces siento que ese cordón no se quería romper, que todavía estaba latente ese cordón y sucedió aquello. Antes de que mi señora madre falleciera, lamentablemente se dieron muchos sucesos que los catalogo como paranormales. Es el caso, por ejemplo, de que noche antes de que mi mamá sufriera ese accidente, en una noche cazamos casi 35 ratones, ¿no? En una sola noche, cosa que nunca había sucedido. Y otra experiencia de que, bueno, una ave negra ingresó a la habitación que teníamos las ventanas abiertas, y considero que eso han sido de alguna forma señales de que iba a suceder algo, alguna tragedia en la casa, y en este caso con el fallecimiento de mi señora madre. Luego ya empezaron a suceder varios fenómenos muy extraños en la casa, porque yo vivía en una casa muy antigua y en la calle Calama, cerca al Parque Siocinio, que es considerada una zona paranormal, una zona muy de estos sucesos paranormales. La historia de la casa: antiguamente esta casa había sido un horno, en la que en uno de esos momentos un niño había muerto quemado en esta casa, y siento que la presencia también de este niño y otros fenómenos más que se dieron convirtieron en la casa como una casa de muchos fenómenos paranormales. Al margen de que de haber muerto mi señora madre y haberse velado en esta casa, también sucedieron fenómenos extraños con mi abuela, con mi abuelo, que murieron también y que fueron velados ahí. El caso, por ejemplo, de que antes de que muriera mi abuela, el batán empezó a moverse solo después de las 12 de la noche, y cuando nosotros salimos, ese momento ya tendría unos 8 años más o menos, salimos con mis tías y vimos asombrados cómo el batán se movía solo, un fenómeno que nunca había visto. O sea, cómo uno puede explicarse, entender que el batán se mueva solo. Posteriormente a la muerte de mi abuelo, vi como una presencia de una entidad que tenía más o menos los pies de un gallo, saltaba las gradas y subía justamente al departamento donde vivía mi abuelo, y que posteriormente mi abuelo también murió. Vivía solo. Posteriormente a la muerte de mi madre, escuchaba voces, escuchaba pasos, que alguien me golpeaba la puerta. Cuando salía a abrir no había nadie. Pero sentía voces, sentía pasos, sentía mucha actividad muy extraña, que obviamente me llamaba mucho la atención, y ya, luego que me dediqué a la investigación de lo paranormal, ya empecé a atar, digamos, cabos, y llegué a la conclusión de que, bueno, eran entidades, eran fantasmas.